El charolazo del presidente Andrés Manuel López Obrador a los empresarios más importantes del país. El gobernador Enrique Alfaro volvió a arremeter contra los medios de comunicación, ahora en particular en contra del Informador. Y los feminicidios que se han vuelto el dolor de cabeza para el gobierno federal. Esto es En Controversia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, convocó a 150 empresarios a una cena de tamales y atole, donde les presentaron una carta de intención para comprar cachitos de lotería y se saquen alguno de los 100 premios de 20 millones de pesos. Trasciende que en esta acción, criticada en el pasado priistas y panistas, unos 75 empresarios aceptaron y hasta adelantaron que invertirán 20, 40, 50 y 100 millones de pesos. Las reacciones no se hicieron esperar. La diputada federal del PAN, Xóchitl Gálvez, dijo: se vendieron millones por nada. Ni siquiera vieron a Elton John y comieron tamales con chipilín. El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, se pronunció porque se informe de qué tamaño fue el charolazo y por qué se hizo. Miguel Mancera del PRD destacó que fueron por propia voluntad y el senador morenista Ricardo Monreal declaró: yo los vi que iban hasta contentos, celebrando la reunión. López Obrador ha agradecido a los empresarios su respuesta a la convocatoria. Buenas noches, bienvenidos a esta En Controversia. Saludo a mis compañeros. David Gómez Álvarez, buenos días. Buenas noches. Agustín del Castillo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Sonia? ¿Qué tal, Julio Ríos? Hola, buenas noches. Hola, Sonia, saludos al auditorio. Bueno, pues empezamos con este tema, la cena convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando pues la agenda del país tiene tantos temas a discutir y pues se aborda como eje central la rifa del avión, que no es el avión, y esta cooperacha para que puedan adquirir los cachitos. ¿Le resta seriedad? ¿Qué es lo que, o cómo se puede interpretar el que se haya marcado este eje como el más importante en el diálogo con los empresarios, David? Bueno, me parece que esta cena es un signo de los nuevos tiempos donde, a pesar de que se dijo que había una separación entre el poder político y el poder económico, es claro que no existe tal separación, al menos en el discurso sí la hay, pero no en la práctica. Y me parece que es una cena que, si bien se vendió como voluntaria, a la cual asistieron 150 de los más acaudalados empresarios del país, manda muchas señales equivocadas y sobre todo me parece que distorsiona la relación entre el sector privado y el Estado mexicano. Por varias razones, más allá de que se les pidió cooperacha para una rifa que no es rifa, de una simulación que es la venta del avión, simplemente el hecho de que sean convocados por el presidente de la República a una cena donde, a pesar de que se les dice que es voluntaria, se les pase un formato, lo tengan que firmar, sea muy evidente quién decide entrarle y quién no, porque al final de cuentas, aunque no se haga público, entre ellos se sabe quiénes aportaron y sobre todo el presidente sabe quién aporta. Pues eso, y la unidad de inteligencia financiera sabrá, ¿no? Sabrá porque con esos montos tienen que... Depende cómo lo den. Alguno quizá lo haya ofrecido en cash, pero dudo mucho que los volúmenes esperados se puedan manejar en efectivo. Pero el hecho es que, digamos, somete al sector privado, los obliga a entrarle de manera forzada, presionada, comprometida a un tema que quizá no les interesa, pero sobre todo que a ellos no les compete. Y entonces hay una especie de compraventa de favores y de privilegios que acerca a esas dos clases que quería separar el presidente, la política de la económica, y eso distorsiona otras cosas, tiene implicaciones nefastas, por ejemplo, en una posible reforma fiscal, donde de lo que se trataría es precisamente de aumentar progresivamente los impuestos, es decir, de cobrarles más a los más ricos que aporten por la vía fiscal en el pago de impuestos a, digamos, temas como el de la salud, que fue el pretexto de la cena, y no tanto con un charolazo. Se criticó en su momento por el propio presidente la famosa cena de Salinas, que hizo un charoleo muy parecido, claro, para una campaña política,
pero con el mismo modus operandi. Y los empresarios lo que han revelado del lado oficialista es que fue voluntaria, que están comprometidos, que van a ayudar a la salud, pero de otros que han incluso pedido su anonimato, pues se sintieron incómodos, presionados, exhibidos, porque al final trascendió la lista de los que fueron, todavía no la de los que pagaron, pero me parece que manda una pésima señal de este trato privilegiado a los grandes acaudalados, que entre los cuales están algunos que han tenido privilegios ya en esta administración de la 4T, concesiones, compras, adquisiciones, donde están. Entonces me parece que puede haber ahí no solo un conflicto de interés, sino una contradicción entre el discurso y la práctica, y sobre todo una pésima señal de la separación importantísima entre dos poderes tan importantes como es el económico y el político. Una separación que nunca ha existido en nuestro país, ¿no, Julio? La de los empresarios con el poder. De hecho, este tipo de reuniones son, quizá no en este tamaño, pero muy frecuentes en todos los ámbitos, en el federal, en el estatal y en el municipal. ¿Qué hace que o qué podría hacer que esta reunión fuera diferente? No, para nada es diferente a los pases de charola que ya conocíamos, que es una práctica muy vieja. Se han conocido casos muy célebres, que no son los únicos, por ejemplo, el pase de charola de Salinas para la campaña de Colosio, otro que no solo los presidentes lo han hecho, también candidatos, ¿no? También cuando Josefina Vázquez Mota pasó charola, también para el mismo AMLO alguna vez se documentó en los medios que el primo de Santiago Krill hizo lo propio, para Peña Nieto. Y pues vaya semana para Andrés Manuel López Obrador, para el presidente. Sin duda este fue el primero de muchos hierros que se han ido sumando en los últimos 7, 8 días. Se le hizo bolas el engrudo con lo de la rifa, que al final no es rifa del avión presidencial, sino ahí quedó un enredo. Lo que era una genialidad política al inicio terminó en harakiri, ¿no? Algo así como los futbolistas que no se retiran a tiempo. Si lo hubiera dejado en un inicio como que era la posibilidad y con la efervescencia que se logró en ese momento, pero luego hubiera reculado o hubiera pasado eso de la rifa y decir, no se va a hacer por X motivo, hubiera sido mejor que empecinarse y continuar con un sorteo que al final ya no sabía ni de dónde sostenerlo, ni de dónde obtener la venta de los cachitos. Entonces recurre a quemar esta carta. Este cartucho era muy importante y lo abarató el presidente, lo quemó el presidente, porque sí, esa separación del poder político y económico quizá no ha existido nunca, pero al inicio de este sexenio, cuando se dio el manotazo en la mesa, para asumir el costo político, que también era caro, de suspender el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, nos dejaba al menos ese simbolismo, que es muy importante y que el presidente sabe manejarlo, nos dejaba el simbolismo de que, bueno, sí había una ruptura con esa clase empresarial de antes, que se hizo negocios neoliberales al amparo del poder público, pero ahora, a los pocos meses, ese cartucho lo quema, lo abarata muy fácilmente el presidente. De la noche a la mañana se olvida de esa separación y me recuerda mucho a Rebelión en la Granja, a George Orwell, este libro, porque cómo ha ido cambiando el discurso y cómo ha ido cambiando las posturas, y por muy poca cosa. Ese poder de convocatoria que tenía y que tuvo para sentar a los presidentes debió haberse pues aprovechado para algún otro gran proyecto, para alguna los empresarios, a los empresarios. A los empresarios, quise decir. Dueños. Y a los dueños se tuvo que haber aprovechado para algo que realmente valiera la pena y no para esta rifa, que finalmente queda en lo anecdótico, que finalmente no simbra las estructuras del país, que finalmente no cambia nada, y pues es una muestra de cómo se ha ido desdibujando el presidente con desgastes innecesarios. La mañanera, ya habíamos dicho que es un desgaste innecesario, se debe replantear el ejercicio. Están llenas de matraqueros, y ahora este tipo de mensajes que da en los mítines
informes o en las visitas que hace a los municipios que no los cuida y que le han generado pues también polémicas innecesarias. El del fin de semana, cuando habla de los derechos humanos de los delincuentes, que ahí habría que entrar a alguna discusión más profunda, pero que finalmente, como están las cosas, no era prudente decirlo. Y desde atrás, desde lo del fuchi, ya saben qué, cosas innecesarias. Y este desgaste es innecesario y es una muestra más de que pues se está desdibujando. Agustín, la crisis en el sector salud y los problemas que enfrenta son un hecho. ¿Era esta la vía para pedir el apoyo de la iniciativa privada? No, más bien esto retrata claramente el carácter del presidente. Tiene una obstinación tal que no va a salirse de la comedia que planteó desde el principio con el tema del avión, y entonces esto es como otra fase. Vamos a ver, yo estoy seguro que se le va a ocurrir otra cosa después, de que se haga la recaudación, y que van a salir incluso esos boletos que la gente está esperando que llegue para dar su aportación para lo de la compra del avión. Me parece que esa comedia no se va a terminar. Ahora, el presidente ha dicho que él iba a ser el final de esa historia del maridaje entre los empresarios y el poder. Me parece que en realidad la intención del presidente nunca ha sido esa. Yo creo que más bien el presidente, desde lo que pasó con la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, su mensaje ha sido: las decisiones se toman en Palacio Nacional. Sí, los empresarios son parte de este entramado, pero yo decido. Y ese mensaje fue muy claro desde el primer día que él fue presidente, y me parece que es consecuente. Ustedes tienen oportunidades de negocios, ustedes tienen oportunidades de evolucionar con México, pero tienen que hablar conmigo y tienen que comprometerse conmigo. A mí me parece que ese es el mensaje. Y me parece que en ese sentido no podemos reprochar que no ha sido congruente. Creo que ha querido establecer una superioridad del poder político sobre el económico, y bueno, en decisiones que quizás no sean sensatas, lo ha mandado el mensaje muy claramente. Yo no creo que él haya pensado alguna vez que se tenían que separar. Yo creo que más bien él reprochaba que el poder económico tuviera una influencia tal sobre el político que pareciera que el poder económico estaba por encima del político. Yo también tengo mis dudas respecto a eso. Yo tengo mis dudas, pero bueno, valdría la pena discutirse. Pero lo que me queda claro es que el presidente, y me parece oportuno que ofrezcan la cena de Salinas cuando Colosio, porque ese presidente fue el último presidente de estas características. Un presidente que, aunque tiene muchos hombres poderosos en la iniciativa privada, él es el que decide el rumbo del país. Me parece que en ese sentido, aunque tengan ideologías distintas, es el que quisiera parecerse en términos de la fuerza, de la imagen presidencial que Salinas tenía en su momento. Ahora, lo que tú decías, Sonia, ni Fox, ni Calderón, se fue dirigiendo la presidencia gradualmente a partir de Zedillo, por varias circunstancias. La democratización trajo el debilitamiento de la imagen presidencial. Este país siempre ha tenido un supremo, para parafrasear la novela de Roa Bastos, un supremo en el poder durante 6 años. Creo que es un poquito este regreso de ese hombre, en ese caso de Los Pinos, que estuvo de Salinas hacia atrás. Ahora, tratando de contestar lo que dice Sonia, es una forma muy frívola de resolver un problema que es un problema gigantesco, que es el tema del financiamiento del sector salud, que no tendría que resolverse con colectas, porque parece que nos están haciendo los empresarios el favor a los mexicanos. Me parece que aquí es cuestión de asignar presupuesto suficiente y cobrar impuestos, efectivamente. Entonces esto es frivolizar también algo tan serio que, además, ¿cuánto te gusta que vayan a sacar de dinero en esta colecta? No va a resolver el problema del sector salud. El avión tampoco lo va a resolver, y no podemos estar rifando todo para tener recursos para el sector salud. Necesitamos plantear con seriedad que el sector salud requiere presupuesto suficiente, cuotas suficientes del IMSS, cuotas suficientes de impuestos suficientes, para que realmente tengamos un sistema de salud sano y fortalecido. Pareciera más que le importa la percepción al target, a la tribuna para la que él juega, porque ellos sí creen que es de gran repercusión esto que se va a hacer. Pero ¿cuánto se asignó al sector salud en el presupuesto federal? Estaba viendo 200 y pico mil millones de pesos. Es nada. 500 millones acá. O sea, es nada. No, esto no resuelve el problema. Nada, a mí me gustaría volver sobre la relación entre el poder político y el poder económico, porque yo creo que en la historia del país siempre ha estado imbricada esa relación. Siempre ha habido una cercanía mucho más de la admitida. Los empresarios más importantes de este país han hecho sus fortunas al amparo del Estado, con concesiones, con negocios vinculados a los gobiernos, y viceversa. Los políticos más encumbrados han tenido un apoyo financiero importantísimo de los empresarios, que no se ha, digamos, transparentado ni reconocido totalmente. Entonces, en ese sentido, creo que al menos en el discurso López Obrador plantea una separación, aunque, insisto, en la práctica nunca ocurrió, aunque sí dividió
al sector privado mexicano. Es decir, sí hay un grupo de empresarios importantes que han estado oponiéndose a muchas de las decisiones del presidente, empezando por la cancelación del aeropuerto y a partir de ahí, digamos, alejándose del poder público. Y otra parte tamales. Que no comieron tamales. Pero y otra parte... Pero no, hay algunos mega ricos que no se hicieron. Antes, ¿no? Con este consejo consultivo que armó para claro, para y tomar yo digo Slim, yo digo Azcárraga, yo digo Salinas. Pero los más privilegiados son los que siempre estuvieron. Ellos nunca se asustaron con los señalamientos de FIFI, de los saqueadores de este país. Es decir, yo creo que en público le habla a la tribuna y en privado los invita a cenar y les pide dinero y a la tribuna, a los medios, al pueblo le dice que son unos saqueadores. Ahora, no es lo mismo pedir dinero para una campaña que pedir dinero. Sí, no es distinto. Que a la salud, pero la manera, o sea, sí, claro, o sea, el destino... O sea, sí frivolizas, como dice Agustín, pero no es lo mismo. Claro, ¿no? Yo creo que es mucho peor para una campaña política, es un gasto mucho más inefectivo, mucho menos, digamos, comprometido con uno de los temas del país, pero la manera de pedirlo y el antecedente que va a generar esto me parece muy perverso, porque los va a estar llamando y los empresarios de esa forma van a cooperar voluntariamente, unos sí, otros no, unos más, unos menos, y no parejo, progresivo, transparente, como debe ser un sistema, un régimen fiscal. Pero además, lo que tú decías, ¿cómo va a sacar adelante una reforma fiscal si están tratando los empresarios de presionar? Bueno, yo voy a invertir para favorecer y además yo puedo darme ínfulas de que soy generoso con la población porque di 20 millones o 30 millones. ¿Y qué tal si sus empresas siguen pagando esos poquitos impuestos? Pues claro que les sale el negocio súper bien. Claro. Ahora, ¿habrá castigo y premio a quien participe o no? Vaya pregunta, Yo creo que al tiempo habrá que verlo, pero quizá no habrá castigo porque todo indica que la mayoría le entraron, la mayoría le entraron. A los que entrevistaron salieron al menos sin decir nada malo. ¿Quién le va a decir que no? ¿Quién le va a decir que no al presidente? Por supuesto que nadie. Claro. Lo que ha trascendido hasta donde sé es que no todos aportaron, ni todos aportaron lo que se esperaba, y que algunos incluso dijeron que se sentían absolutamente presionados. Extorsionados. Pero hubo muy pocos que... No, eso es muy en corto, porque ciertamente también se sabe que hay algunos que declinaron, que los nombres que no fueron, otros que fueron no aportaron, y otros que fueron y aportaron menos de lo que se esperaba. Entonces hay un poco de todos y hay unos que fueron muy generosos. Entiendo creo que alguno de los muy grandes, Salinas Pliego, sí hizo una aportación muy significativa. Bueno, también tenemos que hacer una pausa, regresamos, seguimos en Controversia. Sorprende el gobernador Enrique Alfaro Ramírez mediante un video. Por muchas semanas se habló de una luna de miel entre el mandatario estatal y el periódico El Informador, y ahora lo acusó de chantaje. Cuestionó las noticias como mentiras groseras y reveló sus datos, en donde asegura que ha reducido los delitos de alto impacto en 33% y que fueron 7.409 detenidos contra los 3.500 que anunció el medio. El mandatario afirmó: este repentino cambio del periódico del Informador tiene que ver con la idea de que este año decidimos no meterle ni un solo peso, y como venganza decidieron emprender una guerra de mentiras contra el gobierno de Jalisco y la agenda de seguridad. Insistió en que la campaña duró varios días y que eso fue para obligarlo a contratarles publicidad. Este gobierno no funciona con chantajes, declaró. El periódico El Informador fue cauto en la respuesta y ha evitado la confrontación, en tanto que otros medios se han solidarizado con el periódico. Bueno, se acabó esa relación tan tersa que había habido entre el periódico El Informador y el gobernador Enrique Alfaro, o simplemente fue una diferencia en torno a esta relación y bueno, ¿qué tanto retrata lo que espera el gobernador de los medios de comunicación, Agustín? A mí me parece que esto retrata tal cual la intolerancia y el riesgo que es para la democracia Enrique Alfaro. Enrique Alfaro no le gusta la libertad de prensa, Enrique Alfaro se siente incómodo cuando lo cuestiona.
cuestionan. Enrique Alfaro desde el principio, también ya lo sabíamos, desde el principio planteó que él quería una relación directa con los ciudadanos y por eso apostó fuertemente por sus propios medios. Ha generado millones y millones de pesos de dinero público, hay que decirlo, no es dinero de Enrique Alfaro, es dinero de los impuestos de los tapatíos, de los tlajomulquenses y ahora de los jaliscienses en general, dedicados a las empresas de medios que él generó, que han sido bastante, pues han recibido una cantidad muy copiosa de presupuesto para tratar de controlar el mensaje que se entrega a la sociedad. Me parece que si él apostó tanto por este modelo, podríamos decir que es un fracaso rotundo, porque si vemos su popularidad en caída, entonces la chamba que él esperaba que le hicieran no se la están haciendo bien. Eso es evidente. Y me parece que entra en conflicto con el informador, porque cualquiera que publique cosas que son incómodas, y sabemos desde que estamos en este oficio que si algo incomoda especialmente a los gobernantes son los asuntos de seguridad pública. No he visto un gobernante que lo tome a bien cuando le cuestionas que la ciudad es insegura, que el Estado es inseguro, que hay sitios en los cuales no hay realmente presencia del Estado, la ley la imponen otros. Pues es obvio, o sea, me parece que en ese sentido es natural que él esté inconforme. Lo que no me parece natural es que lo quiera convertir en una línea de poder y él quiera generar a través del pretexto, que también lo arguye Andrés Manuel López Obrador, de que tiene derecho de réplica. Yo simplemente quiero recordar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en varios conflictos entre mandatarios sudamericanos y periódicos, estableció clara la línea que un gobernante no tiene el tipo de libertad de expresión que tiene un ciudadano común, sencillamente porque el gobernante es representante de todos. Además, el gobernante puede movilizar más recursos que cualquier particular. El gobernante tiene policías, tiene ejércitos, tiene fanáticos, que eso es una cosa que también nos ha dado este modo de hacer política que hace Alfaro, que hace Andrés Manuel López Obrador. Y me parece que el llamamiento que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es bastante claro. El gobernante debe ser tolerante frente a la crítica, el gobernante puede expresar, pero de forma mesurada, un cuestionamiento. Obviamente los periodistas verdaderos tienen que darle campo cuando tú calumnias involuntariamente o cuando tú dices una media verdad porque no tienes toda la información y él te la da. Me parece que cualquier periodista de bien va a decir, dámelo y publico tu versión. Esto es muy distinto a que utilices la arena pública para establecer juicios de valor y condenar formas de hacer periodismo. Aquí remato simplemente con una frase muy famosa atribuida a Albert Camus, que decía: en un régimen de libertad va a haber medios buenos en términos de calidad y medios malos, pero cuando no hay libertad, todos los medios son malos, y pareciera que esa es la apuesta, que hay un sometimiento tal en la cual no se exprese más que lo que él quiere que salga en los medios de comunicación. Terminó grotescamente la historia, no sé si ustedes se fijaron en Twitter ayer, él sube muy hondo un par de revistas de viaje que hablan de que Jalisco es la octava maravilla para los vacacionistas y los inversionistas, y nos lo pone como ejemplo de periodismo que sí se debe hacer. Yo le preguntaría primero si no hay dinero del gobierno del Estado ahí fomentando, lo cual no me parece mal que Jalisco fomente como destino el Estado, eso no está mal, pero digo, decir que eso es periodismo, funcionan de esa manera, decir ¿no? que Si eso es periodismo es aberrante. Claro. Entonces, esto quiere decir simplemente que Enrique Alfaro no cree en la libertad de prensa. Para mí eso es... Si había dudas, ya no hay dudas porque hasta el informador le pegó. Claro. ¿No ha habido una fórmula, David, de cómo debe ser la relación entre medios y gobernantes? Y cada vez que un gobernante llega, pues lo que trata es de aprovechar justamente esta forma en que no está regulado, en que no está claro, y que además el control que tienen sobre los recursos públicos para difusión les permite hacerlo, ¿no? Así es, yo creo que la relación medios-gobierno está viciada en prácticamente todos los gobernantes del país. A nivel nacional ya lo hemos visto en la relación tan tirante y ríspida entre López Obrador y los medios, y en el caso local entre Alfaro y los medios locales. Y yo creo que precisamente el hecho de que no esté suficientemente regulada, aunque hay una normatividad de comunicación social es bastante incompleta y endeble, es precisamente lo que aprovechan los gobernantes en turno para
en el caso de Alfaro, embestir a los medios, o en el caso de otros gobernadores que tienen más mano izquierda, tratar de persuadir o comprar a los medios, pero en todo caso es una relación que no está suficientemente regulada. Compra, porque también que lo ha hecho. Pero me parece que es más confrontativo que persuasivo. Seguramente le ha metido recursos a muchos medios, cosa que tampoco sabemos y que tendremos que saber. Es decir, si el gobernador acusó tan directamente a un medio de que no le va a dar dinero y por eso lo está atacando, pues habría que preguntar. Eso es terrible, eso es de gángsters. O sea, habló de ajuste de cuentas, ¿no? Que es un concepto más relacionado con la delincuencia. Es como de cártel, sí, como de ajuste de cuentas entre cárteles, ¿no? Claro. Y tendríamos que poder saber cuánto dinero se ha erogado del gobierno del Estado a ese y a todos los medios. ¿Y bajo qué condiciones? ¿Qué condiciones? Y a esos medios, que es muy importante. ¿Cuánto dinero le ha dedicado a Indapcom, a Eusen y a la Covacha? Es una cantidad enorme de millones de pesos a lo largo de su carrera. Efecto, la publicidad oficial, o sea, una cosa es la publicidad oficial, que puede sacar insertos para promover campañas de educación, de salud, lo que sea, o de turismo en este tipo de revistas donde por supuesto pagas para publicarse, pero también hay un, digamos, recurso para producir videos, producir imágenes, producir cosas que también deberían de concursarse y licitarse, que fue uno de los casos en donde Alfaro defendió a las empresas estas favoritas de Eusen, La Covacha y Indapcom, donde dijo justamente que no podía concursar ni licitar ese tipo de cuestiones porque no les tendría confianza cuando se trata de pues una cámara, una toma, un video. Digo, no es que vayas a privatizar o a concesionar el cuarto de guerra, que es donde sí se revelan, digamos, estrategias o información sensible políticamente hablando. Pero todo lo demás tendría que poderse hacer a través del cero y no con algunos consentidos. Pero la relación con los medios, la compra y el gasto que se hace de publicidad gubernamental es enorme y es de lo más opaco. Y esa es una de las batallas que se ha exigido muchísimo en el país. Con Peña Nieto es famosísimo que se gastaron 7,000 millones de pesos y todavía no se sabe bien a bien cuántos medios recibieron ese dinero. Muchos de ellos quebraron, por cierto, porque ya no pudieron continuar sin el subsidio. Pero en el caso local, además de lo que algunos recibían de manera del gobierno federal, pues hay un subsidio muy importante del Estado y de los ayuntamientos que también le meten dinero a eso, que es de lo más opaco que tenemos en la relación medios-Estado en el país. Y la otra parte es los temas de fondo, ¿no, Julio? El gobernador, cuando ha salido en contra de los medios de comunicación, ha sido con señalamientos sobre errores o fallas graves en su gobierno. Este es el caso de un trabajo en donde se revisan sus cifras de seguridad. ¿Le mienten al gobernador su equipo? ¿Se engaña a él mismo? ¿Qué está pasando? Esa es una práctica común que pasa en todos los gobiernos, que al gobernador lo meten a una burbuja y le cantan al oído y le dicen nada más lo que quiere escuchar. Eso históricamente ha pasado con todos los gobernadores y que pues a veces no les permite salir de ese marasmo, porque tengo entendido que las notas que se realizaron no solo en este diario, sino en algunos otros que no les han gustado, pues se realizan en base a documentos oficiales. No las han podido desmentir ninguna de las notas. En base a documentos obtenidos por solicitudes de información, como lo marca la ley de transparencia. Que, caray, rebate. Tengo yo los argumentos para demostrar que mentiste. ¿Dónde están los argumentos? Ese es el asunto. Y también incluso estoy consciente de que él tiene todo el derecho de ejercer su derecho de réplica, pues es constitucional, eso nadie lo niega, pero el tono de confrontación es el que está de más. Podría hacerse y podría entrarse un debate muy sano entre los funcionarios y los medios de comunicación, es lo ideal. Pero no así, no con esos tonos de confrontación. ¿Qué los pone, Sí, claro, porque las notas, por supuesto, que no tienen ese mismo tono, están sustentadas. Pero bueno, a ver, si hay un diario que puede soportar sin publicidad oficial, pues es precisamente El Informador, ¿no? Tiene una solidez económica que pues se ha conocido. Y también pues ahí quienes trabajan, pues yo conozco muchos de ellos, son periodistas de cepa, de magnífico nivel, a todos les mandamos un abrazo. Los trabajos que molestaron son trabajos bien hechos. Son trabajos bien hechos, entonces a ellos no hay nada que refutarles en su labor periodística. Y lo que sí quisiera poner un poquito el énfasis es algo de lo que comentaba David. Hace falta una
una norma, una ley que ponga las reglas claras en cuanto a la asignación de publicidad en los estados. Y en Jalisco está congelada una iniciativa de la Ley de Comunicación Social en el Congreso del Estado desde agosto de 2018. Hay varias. En su momento, todas las fracciones parlamentarias presentaron su propia iniciativa. La de Kumamoto fue integrada con las recomendaciones de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, GAMEDI, capítulo Jalisco. Y también se consultó, tengo entendido, gente de Artículo 19 sobre las mejores prácticas, sobre las mejores prácticas internacionales en la materia, como son la certificación de audiencia para el otorgamiento de pautas publicitarias, los topes de porcentaje que tú puedes destinar de tu presupuesto a la publicidad, también los topes de concentración, es decir, que no haya un solo proveedor que tenga el 50, el 60 o hasta el 70% del presupuesto de publicidad. También crear consejos ciudadanos que vigilen este tipo de asignaciones y el desempeño, y pues también algunos otros esquemas ya más técnicos que habría que abundar quizá en otra oportunidad, pero hace falta esa normativa. Pero yo me pongo a pensar, ¿tú crees que un caudillo o un aspirante caudillo, un hombre tan poco tolerante a la crítica, va a aceptar que haya un instrumento objetivo de asignación de recursos públicos? Porque no son recursos de él, son recursos públicos. Y remitámonos otra vez al video. Decidimos no invertir, o sea, caray, no sabía que fuera Alfaro & Co, el gobierno del Estado. Es dinero de los jaliscienses y él tiene que dar cuentas del último centavo que ejercen los medios, cuál es el objetivo que tiene, y eso va a lograrse si estas leyes salen adelante y tenemos una forma objetiva y no tenemos, fíjate, además esto es una perversión que hace que se fomente la autocensura en los medios. Caray, yo tengo la esperanza de que este año el gobierno del Estado me invierta. No publiques ese reportaje, o sea, ¿cuántas historias de este tipo no se dan en los medios de comunicación? Y lo sano sería, yo puedo demostrar, porque tengo audiencia, porque tengo penetración, porque soy serio además, que puedo participar en esta campaña y voy a participar en la licitación. Incluso los medios nuevos también pueden participar. Por supuesto. En Suecia, en países de Europa, existe una bolsa para fomentar la creación de medios nuevos y medios críticos. Es que lo importante me parece que también es no perder de vista que la construcción y generación de audiencias, de lectores, de públicos es importantísima. Muchos, por ejemplo, cuando el escándalo estalló de la cantidad de recursos estratosféricos que le invertía Peña Nieto a los medios de comunicación, vino como la corriente opuesta diciendo, córtenles absolutamente el subsidio. Eso me parece que es peligroso porque son vehículos fundamentales para la democracia, para dar a conocer las cosas, para informar a la opinión pública, para formar ciudadanía. Entonces, en ese sentido, me parece que esta idea de reducir mucho esa bolsa también me parece riesgosa, como también sería equivalente reducirle al cero. El problema es que cuando sí dan, lo dan para... Claro, o sea, está mal. Para dirigir, no, claro. No, pero es que tendrían que ser reglas claras del juego, aunque no le gusten, las tienen que... Como una especie de licitación, lo mismo concursas que por una bolsa. Oye, yo soy el informador y tengo tal parte del mercado, aspiro a tener un porcentaje equivalente de mis audiencias y habrá fondos para nuevas revistas. Fíjate que en Francia, con la crisis de los medios, el Estado francés tomó la decisión de que iba a haber apoyos extra para los medios y no iba a tener criterio de es de mi partido y va a hablar bien de mí. Pero el Estado francés es un Estado respetable, es un Estado donde no existe de manera, está controlado pues este tipo de impulsos patrimonialistas. No es contradictorio o hasta falso que el gobernador diga que los medios tradicionales no son su vehículo de comunicación y luego se enoje tanto con lo que parece lo que sucede en los medios de comunicación. Y fíjate, qué bueno que mencionas eso. Él es un tipo de liderazgo que ha retomado, creo que estamos viviendo a nivel mundial, ese tipo de liderazgos que retoman la importancia que en otras épocas de la modernidad se dio a la propaganda, al gobierno como el que comunica, como el que forma opinión, como el que transmite la verdad de los hechos. Esto lo hemos vivido en muchos momentos de la modernidad y me parece que estos nuevos dirigentes en muchas partes del mundo, y no estaría excluido de esto Enrique Alfaro, porque además sus asesores son gente preparada en el tema político, son egresados de universidades donde se dedican a este tipo de asuntos. El afán de controlar, bueno, por lo menos el afán es controlar
controlar el mensaje y que la propaganda sea el vehículo para llegar a la sociedad. Esto me parece también otro aspecto peligrosamente antidemocrático de este tipo de gobiernos. Y estamos con una espada de doble filo, porque ahora existe una excesiva dependencia de los medios de comunicación de la publicidad oficial, porque debido a la aparición de las plataformas digitales, que ahora a una empresa le sale mucho más barato invertir una pauta en Facebook o en cualquier otra red social y te van a ver hasta en China si tú quieres, y sale pues considerablemente más económico que en cualquier medio de comunicación, que una plana te la vende muy, muy cara, pues entonces ahí los medios dependen de este casi subsidio. Claro, ahora hay una parte, David, que bueno, es por supuesto la comunicación política y todo, pero hay otra parte que tiene que ver con el mensaje que se debe hacer llegar en la comunicación, que estamos hablando, por ejemplo, de crisis del dengue, la desaparición de una persona, otro tipo de factores. Ahí también le pesa como sociedad el manejo que se está dando al tema, ¿no? Claro, por ejemplo, en medios electrónicos hay una parte que corresponde al Estado, el famoso tiempo fiscal, que usan para esas campañas, o deberían de usarlas para cosas más efectivas, pero tendrían que también comprar tiempos para una campaña adicional si se requeriera, como en un caso de una crisis como del dengue, que necesitabas redoblar una campaña frente a una epidemia y no cancelar una campaña. En periódicos no hay ese tiempo oficial y por eso valdría la pena pensar en serio en una bolsa que fuera concursable, transparente, con reglas, que permita formar lectores, porque eso es importante para la democracia y el desarrollo. No solamente, pero entendiendo que esos lectores van a ser críticos y los periodistas también, es decir, es parte del debate y de la crítica que el gobernador... Pero él pierde el control si hace eso, esa es la realidad. Aquí lo que no podemos perder es la pausa, nos vamos, regresamos con otro tema. De pronto el tema de los feminicidios que continúan se ha vuelto incómodo para el gobierno federal. En 49 días del 2020, en México se han asesinado a 133 mujeres. Crecen las protestas. Son 2 días ya de pintas y fogatas en las afueras de Palacio Federal, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador les pide que ya no pinten paredes y culpa al neoliberalismo. Es mucha la descomposición que produjo el individualismo, afirmó. Mientras tanto, desaparece la niña Fátima y los días pasan en medio de una cadena de errores reconocidos por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. No se les hace caso a tiempo a sus familiares. La denuncia llega tarde, la búsqueda también. La pequeña vecina de la delegación de Xochimilco fue encontrada muerta y con huellas de tortura en un lote baldío de la colonia Los Reyes, en Tláhuac. Bueno, le tronó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador el tema del feminicidio, sobre todo, o quizá más por la forma en que fue abordado justamente por el presidente Julio. Creo que se comportó como casi siempre lo hacen los políticos, pero viniendo del presidente, por supuesto que es un tema más preocupante, ¿no? Sí, claro, mira, creo que el presidente ha errado más que nunca el camino en este tema, por eso decía al inicio que vaya semana tuvo, y creo que este fue el clímax de esta cadena de hierros y de pues insensibilidad e indolencia, ¿no? O sea, pidiendo a las mujeres que no pinten las paredes, creo que vaya pérdida de foco, ¿no? O sea, se pierde por lo menos de un fenómeno que está sacudiendo a todo el país y del cual esperábamos empatía, del cual esperaríamos acciones concretas. Otro mensaje que no es el que esperaríamos de un presidente que se dice de izquierda, ¿no? Más bien vemos en esta respuesta de Andrés Manuel y en la de los funcionarios cuando se habla de un tema como el feminicidio, que buscan sacudirse la responsabilidad, sacar miles de pretextos, tratar de culpar al entorno familiar, como si eso eximiera al Estado de esa obligación que tiene en los pactos internacionales de velar por el derecho supremo de la infancia. Ahí no puedes decir que es que había problemas en el entorno familiar.
¿acaso eso hace menos culpable al feminicida? Claro. Por supuesto que no, o sea, es absurdo. Todos los días 10 mujeres son asesinadas en México, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, y cada día en nuestro país matan a 4 menores de edad y desaparecen a 7 niñas o niños, esto de acuerdo con la Comisión de Infancia del Senado. Y ya la violencia no es solo del crimen organizado, como pregonan algunos funcionarios, ya son, o siempre han sido, sus parejas sentimentales, quienes matan en la casa a las mujeres, o también las sacan de las escuelas, como el otro caso fue de Ingrid, este caso de Fátima, o afuera de Casa Jalisco, como el de Vanessa. Es decir, en los lugares donde se supone que deben estar seguras, ni siquiera ahí lo están. Por eso tiene la razón. Ayer escuchaba a una doctora que es de la Academia Mexicana de Ciencias, Teresa Prieto, al decir que la violencia contra las mujeres es como un monstruo de 1000 cabezas. Tiene toda la razón, porque está en todas partes, está en las escuelas, obviamente en la familia, obviamente en las iglesias, en el trabajo, en las empresas, en todas las instituciones está esta violencia, y le surgen más maneras de estas atrocidades. Cuando pensamos que ya no nos pueden horrorizar más, resulta que surgen más casos que nos vuelven a sacudir. Es decir, como una auténtica hidra, sale una cabeza, sale otra, es el vecino, es el papá, es el compañero de la escuela, el compañero del trabajo, el taxista, el policía, el hombre de todas las profesiones, de todos los niveles económicos, es el feminicida. En todas partes está este monstruo. Así que creo que ya basta de que el Estado siga mostrando cero empatía, y ya basta también de jugar con las reglas de los opresores, porque no se va a vencer este monstruo con flores y caricias. Si se tiene que hacer arder el país y que caigan todas las piedras, como ha ocurrido en las manifestaciones, adelante. Creo que no podemos juzgar ni decirle a las mujeres la manera en que deben de conducir esta lucha. Claro. Agustín, además vemos en este caso de Fátima una, como decía la cápsula, una secuencia de fallas institucionales, ¿no? Desde la escuela, que permite que una niña se quede en la calle simplemente porque no llegaron a recogerla, sin que un adulto se haga cargo ni proteja los derechos de esta pequeña, el derecho a la seguridad. Y la otra es que tanto se ha hablado de la capacitación y de tanto dinero se ha invertido en cómo se debe actuar ante una desaparición, y volvemos a ver en los ministerios públicos y en las policías lo mismo, las 72 horas, el no recibir la denuncia, el no actuar en las primeras horas. Exactamente, ¿no? Sí, o sea, lo hemos dicho muchas veces, no tenemos las instituciones del tamaño y la solidez del desafío que está implicando esta escalada brutal de violencia, que bueno, este último año, obviamente como consecuencia de muchos años de erosión y de toma de decisiones inadecuada, de tratar de incidir en la realidad con un discurso y no enfrentar realmente las cosas, pues estamos llegando a un callejón sin salida. Evidentemente, esta idea del presidente de que se va a combatir la violencia y la impunidad con amor, con generar otro tipo de procesos sociales, pues es absolutamente insuficiente. De hecho, el mensaje, tú lo mencionabas en el primer segmento, Julio, es perverso, termina pareciendo perverso, tal vez no es la intención del presidente, pero que muestre poca empatía con las víctimas y luego vaya y les advierta a los policías que tienen derechos, cosa que sí es cierto, pero bueno, no tiene que ser enfático respecto a eso. Claro que todo el mundo tiene derechos. Pareciera entonces que él solito se hace el harakiri. Aquí sí queda bien eso, porque ha estado muy preocupado desde el principio de su administración en hablar del derecho de los delincuentes, del derecho de los presuntos responsables, pero ha sido muy poco receptivo con las víctimas. No sería la primera vez, recordemos el tema Levarón, recordemos Sicilia, la marcha con Sicilia. En realidad, yo no sé en el fondo qué está pensando el presidente. Quizás piense que como están fuera de la esfera que él controla, entonces son la otra parte, la parte con la que está peleada de la realidad, la otra parte del país. A mí me parece que tendremos que volver a discutir. El presidente necesita que sus asesores tengan el valor de contradecirlo y decirle, señor presidente, esta estrategia no es estrategia. Necesitamos usar la fuerza del Estado, combatir la impunidad y detener a los delincuentes. ¿Por qué nos están platicando noticias terribles del modo en que afectan, torturan a una criatura inocente?
¿por qué este nivel de exceso? Pues bueno, para mí es una clara demostración de que no pasa nada si lo haces. Es decir, hay una impunidad tal que las cosas, el lado más oscuro, la maldad humana que existe y siempre ha existido, pues aflora cuando el Estado renuncia a sus capacidades para enfrentar el delito. Este país ha sido violento, pues, acuérdate de esas portadas de alarma en los 70, aquí siempre ha sido así. Claro. Sí, es un país violento. Pero alguna vez el Estado fue más eficiente de tener delincuentes, esa es la realidad también. Tocan dos de los temas que le costaron en este asunto del feminicidio al presidente. El otro tema fue el pensar que se desviaba el tema del tema que él quería llevar, que era el de la rifa del avión, ¿no? Claro, siempre está tratando de evadir temas incómodos, siempre tiene sus asideros que lo sacan de atolladeros aparentemente, pero que en realidad lo empantanan más, como sucede con el caso. Que a veces tiene suerte, pero en un tema como este pero ya se le está acabando la suerte por dos razones. Una, porque está ardiendo el tema de feminicidios, y dos, porque el avión ya está aburriendo. La verdad es que el chistorete, la vacilada, la ocurrencia hace 2 semanas fue buena, pero ya, chole, ya son muchas veces. A mí me gustaría volver a un punto que hizo Agustín, de que la condición humana, la crueldad humana existe en todas las sociedades. La diferencia con una sociedad como la escandinava o la norteamericana y una como la mexicana es que cuando aflora en esas sociedades, rápidamente actúa el Estado y pone castigos ejemplares, nadie se sale con la suya, la impunidad es bajísima, por no decir cero. Estados muy fuertes en todos sentidos. Entonces, lo que estamos viendo en México es, sí, un Estado sin capacidades institucionales para enfrentar el desafío, es decir, inteligencia policíaca y cosas que no tenemos, pero también un liderazgo político mucho más insensible de lo que uno hubiera pensado. Es decir, quizá un político más astuto, más sensible, habría tenido más empatía con las víctimas, con las que hacen protestas, en fin, se hubiera acercado y decía, a ver, ayúdenos, no podemos. Yo siempre me pregunto por qué Sheinbaum o López Obrador no son más empáticos diciendo, a ver, señores, ayúdenos, si las bases sociales son de ellos, si tienen popularidades todavía altas, si muchas de las feministas votaron por él y estaban con él o siguen estando en cierta medida con él, ¿por qué no invitarlas? ¿Por qué no sentarlas? ¿Por qué no decir, no podemos solos? Pero tampoco sería responsable renunciar, aunque algunos lo pidan así. ¿Por qué no hacemos juntos algo? Pero incluso de Claudia Sheinbaum, siendo mujer que acuda a la justificación esta que le escuchamos tanto a los políticos, de tratar de primero encontrar en qué falló la familia para que le sucediera. Sí, hicieron un boletín. Ya salió el boletín, que me parece un despropósito monumental, porque ya se le revirtió. Y desasiado, sin liderazgo político y sin capacidades institucionales. Hubiera ido a Peña Nieto con un boletín de esos. Por supuesto. Sí, o sea, me parece que están abusando. Que tampoco le está yendo bien a Sheinbaum. No, pero por lo menos entendían más los códigos políticos. Me parece que están abusando de su extrema popularidad, que sigue siendo alta, y les está causando malas jugadas, porque esto puede en un momento dado venírseles para abajo. O sea, si ellos siguen confiando a que son invencibles en términos de opinión pública, me parece que va a llegar un momento en que eso les va a tener una curva de descenso, y entonces van a pagar políticamente lo que no están haciendo de forma correcta. Yo simplemente apuntaría algo. Me parece gravísimo, así como la derecha le permitió a la izquierda quedarse con todo el tema de la preocupación social, y eso fue un grave error histórico de la derecha, me parece un error histórico de la izquierda no asumir que necesitamos estados fuertes, sólidos, institucionales, que garanticen a través de su acción los derechos humanos, sí, pero un derecho humano básico es el derecho de la víctima. Me parece que tendrían que empezar a discutirse cómo un estado de izquierda puede garantizar la seguridad, porque es básica la seguridad para que un país tenga progreso. Y tiene gente que sabe. Olga Sánchez Cordero sabe de esto, ha propuesto lo de la justicia transicional, lo cual es un esquema en el cual se privilegia a las víctimas. Antes que nada, si hay amnistía, si hay perdón, todo eso es solo si las víctimas quieren. Entonces, y solo si se garantiza la reparación del daño. Solo si se garantiza la reparación del daño. Es un esquema como debe de ser, poniendo en el centro a la víctima. No, pero no le han hecho caso. Pero el delincuente lo meten a la cárcel. Aquí no entran a la cárcel los delincuentes, ahí empieza todo. Ah, no, sí, claro. Ahora, pues, pero y la otra parte hay es la gente ineficiencia, que yo insisto en este tema. ¿Qué habría sucedido, David, si esta imagen que vimos unos días después, 5 o 6 días después,
se difunde en las primeras horas de la desaparición de la pequeña. Claro, todo el mundo reclamó que cómo se tardaron 5 días para poner el video donde claramente la señora se lleva a la hija, porque ya la localizaron hace unos minutos, pero evidentemente si lo hubieran localizado hace 5 días, quizá ya habrían dado con el autor material, que puede ser ella o alguien más. Es decir, claro, otra vez la incapacidad institucional. Podrían haber encontrado viva todavía la niña. Claro, capaz que sí. Es la impericia política y la falta de capacidad institucional mezcladas, es un cóctel pavoroso donde son puras y la torpezas, soberbia, ¿no? Porque yo creo que todo lo resuelvo porque yo tengo el apoyo del pueblo, me parece que es insuficiente, necesita ser eficiente como institución. La reacción, como un ataque personal. Y la reacción del decálogo tan vapuleado y tan criticado realmente es una exhibición de falta de estrategia, de compromiso, de seriedad. Es decir, realmente salir con eso me pareció como casi una afrenta, es decir, como una provocación de decir, salgo con algo para entretenerlas, distraerlas, para que dejen de pintar y rayar bardas, pero realmente el decálogo es como de trabajo de preparatoria, ¿no? Es infantil. Es infantil, claro. Es retórico, es repetitivo, es redundante. Y la verdad uno se pregunta, ¿este gobierno no tiene gente que sepa del tema y que le trabaje al presidente paralelo? Para una emergencia ya tenemos algo mucho más generoso. Está Candelaria Ochoa, que está en CONAVIM, pero que ha guardado un silencio, o sea, creo que es lo único que ha dicho es que ya el presidente se disculpó, o sea, que es a quien uno esperaría que saliera en este momento a decir, en esto nos estamos equivocando y así se tiene que actuar, claro, como lo ha hecho con los estados. O sea, Candelaria Ochoa ha venido a Jalisco a cuestionar el mal trabajo que se está haciendo en feminicidio, pero no está haciendo lo mismo con el mal trabajo que está haciendo la Federación. Sí, pues es que cobra ya y no acá. Y volvemos a lo que dice Julio, si yo veo como enemigo a todo el que me critica, pues entonces dicen, yo tengo que cerrar filas con el presidente. Eso es terrible, eso es cultura política prehistórica, eso no es un país, no es lo que reclama un país como México, me parece terrible. Pues ninguno país. Yo siempre pienso por qué un gobernante no, en efecto, acepta la parte de responsabilidad que le toca a él, la responsabilidad política, no directa, no material, no policial, pero sí la parte política. Claro. ¿Por qué no acepta la ayuda? ¿Por qué no se declara, digamos, en apertura con otras ideas, con otros colaboradores? ¿Por qué esa soberbia, esa cerrazón, esa descalificación? Es decir, si alguien... Pero una actuación incluso, un MP que no te recibe una denuncia en el momento oportuno, lo sancionas, porque su obligación era recibir la denuncia. Una policía que no actúa hasta después de 72 horas está violando los protocolos en búsqueda de personas, tienes que sancionarlo porque no está haciendo su trabajo. Otra ausencia. Mientras eso siga sucediendo y no pasa nada. Otra ausencia en el debate, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? La señora Piedra está de piedra, ¿no? Sí, o sea, hemos... por este afán de control institucional estamos perdiendo muchísimas cosas que eran imperfectas, pero que por lo menos podían responder en un momento de crisis. Claro. ¿Qué tendría que suceder a partir de ahora, Julio, con el tema de los feminicidios y todas las fallas? Ya vimos que las órdenes de protección no sirven, que la forma en que están actuando los ministerios públicos no funciona, que las instituciones que se han creado ex profeso no están garantizando la seguridad. Pues mira, en tu pregunta va implícita la respuesta. Número 1, hacer reformas de ley para que las declaraciones de ausencia sean inmediatas, las carpetas de investigación para buscar a una persona sean inmediatas, no esperar a las 72 horas, que hay que cerrarle el paso a los legalistas a ultranza, a los ministerios públicos cuadrados. Pero número un 1. Niño, por Dios, sí, no es un adulto que tomó una decisión, es un niño. Se fue de pero imagínate. Tristemente los ministerios públicos no piensan como nosotros, no tienen esa sensibilidad. Don recibió la denuncia, lo sancionas, es su obligación recibirla. Es su obligación recibirla. Y número 2 también, que todos los culpables institucionales, políticos y obviamente los materiales tengan sanciones ejemplares. Eso es lo primero que se tiene que empezar con este caso de la niña y con los últimos casos que se han dado y que en algunos ya hay detenidos, afortunadamente, que haya esas sanciones ejemplares, que se reformen esas leyes y que realmente haya una vigilancia efectiva sobre el actuar de los funcionarios. Fíjate que yo creo que no es necesario. Y la investigación sigue siendo un lado flaco. La reforma, ahorita ha habido muchas reformas en la materia, y le subieron la pena máxima de feminicidio a 65 años, que es cadena perpetua. No resuelve el tema. Claro, es enforcement. En inglés es muy clara la diferencia entre legislación y aplicación
aplicación entre rule of law y enforcement. Se da en la aplicación. En la aplicación, porque las leyes no son tan malas, podrían ser mejores, pero la implementación es terrible, porque efectivamente no solo no hay sanciones, sino que hay complicidad, los encubren a los policías que no actuaron bien. Y entonces, pues y al aumentar la sanción, aumentas la mordida también, aumentas la corrupción que se puede dar para evitarla. Me parece que se pervierte. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.